Liturgia para hoy sábado 10 de abril, sábado de la octava de Pascua. San Macario de Antioquía, hijo de una familia cristiana de origen armenio. Fue educado por el arzobispo de Antioquía. Fue tan buen estudiante que muy pronto se vio ejerciendo tareas encargadas por su mentor. En su cumplimiento resaltaban siempre sus conocimientos y virtudes, por lo que el arzobispo decidió nombrarlo su sucesor. En Palestina fue encarcelado, sin embargo, milagrosamente logra escapar sin sufrir ningún daño. Murió el 12 de abril del año 1012. Antífona. El Señor condujo a su pueblo con alegría y con júbilo a sus escogidos. Aleluya. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que con tu gracia abundante aumentas el número de los que creen en ti. Mira con amor a los que has elegido, para que revistas de la inmortalidad gloriosa a quienes hemos renacido por el bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 13 al 21. Al ver los dirigentes judíos la libertad de espíritu con que hablaban Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin instrucción ni cultura, quedaron sorprendidos. Pudieron además comprobar que habían sido compañeros de Jesús, y al ver de pie junto a ellos al hombre que había recobrado la salud, no podían replicar nada. Entonces los hicieron salir del Sanedrín y empezaron a deliberar. Decían: ¿qué hacer con estos hombres? A todos los habitantes de Jerusalén les consta que han hecho un milagro notorio, y nosotros no podemos negarlo. Pero a fin de que esto no se divulgue más entre el pueblo, prohibámosle con amenazas que vuelvan a hablar a nadie en nombre de Jesús. Entonces llamaron a Pedro y a Juan y les mandaron que de ninguna manera volvieran a mencionar ese nombre ni a enseñar nada referente a Jesús. Pedro y Juan le respondieron: juzguen si es justo a los ojos de Dios hacerles caso a ustedes más que a Él, porque nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los dirigentes volvieron a las amenazas, pero los dejaron libres, al no encontrar cómo castigarlos, ya que el pueblo entero alababa a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 17. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los judíos. La diestra del Señor es poderosa. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Ábranme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Esta es la puerta del Señor.
Los vendedores entrarán por ella. Te doy gracias, porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 15. Después de resucitar al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y se lo anunció a los que habían sido compañeros de Jesús, que estaban llorando llenos de tristeza. Y aunque la oyeron decir que estaba vivo y se le había aparecido, no le creyeron. Después se apareció bajo otra forma a 2 de ellos cuando iban al campo. También ellos fueron a anunciárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Finalmente estaban los 11 sentados a la mesa. Se les apareció y les reprochó su falta de fe y el ser tan obstinados, pues no habían creído a los que ya lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Te pedimos nos concedas, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Ustedes, todos los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Aleluya. Oración después de la comunión. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor, y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Oh Dios, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar el número de tus hijos, mira con amor a los que has elegido como miembros de tu iglesia, para que quienes han renacido por el bautismo obtengan también la resurrección gloriosa. Amén. Lectura. No podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 13 al 21. Continúa la cena de ayer. Los apóstoles están delante de las autoridades, después de haber pasado la noche en la cárcel. Los miembros del Sanedrín no saben qué hacer. La nueva prohibición se encuentra de nuevo con la respuesta de Pedro, lúcido y decidido a continuar con su testimonio sobre Jesús. No podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los apóstoles muestran una magnífica libertad interior. Los acusados responden acusando al tribunal por no querer entender los planes de Dios y el mesianismo de Jesús. Nadie los podrá hacer callar a partir de ahora. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Marcos 16, 9 al 15. El Evangelio de hoy forma parte de una unidad literaria más amplia, que trae una lista o un resumen de diversas apariciones de Jesús. A. Jesús aparece a María Magdalena, pero los discípulos no aceptan su testimonio. B. Jesús aparece a los 2 discípulos, pero los demás no creen en el testimonio de ellos. C. Jesús aparece a los 11. Critica la falta de fe y les ordena que anuncien la buena nueva a todos. D. Sube al cielo y sigue cooperando con los discípulos. Además de esta lista de apariciones del Evangelio de Marcos, hay otras listas que no siempre coinciden entre sí. Por ejemplo, la lista conservada por Pablo en la primera carta de los Corintios. Es bien diferente. Esta variedad muestra que inicialmente los cristianos no se preocupaban de probar la resurrección por medio de apariciones. Para ellos la fe en la resurrección
era tan evidente y tan vivida que no había necesidad de pruebas. Las comunidades, al existir en medio de aquel imperio inmenso, eran una prueba viva de la resurrección. Las listas de las apariciones empiezan a aparecer más tarde, en la segunda generación, para rebatir las críticas de los adversarios. Jesús aparece a María Magdalena, pero los otros discípulos no creen en ella. Jesús aparece primero a María Magdalena. Ella fue a anunciarlo a los demás. Para venir al mundo, Dios quiere depender del seno de una joven de 15 o 16 años, llamada María, la de Nazaret. Para ser reconocido como vivo en medio de nosotros, quiso depender del anuncio de una chica que había sido liberada de 7 demonios. Ella también llamada María, la de Magdala. Por esto era llamada María Magdalena. Pero los demás no le creen. Marcos dice que Jesús aparece primero a Magdalena. En la lista de las apariciones, transmitida en la primera carta a los Corintios, no constan las apariciones de Jesús a las mujeres. Los primeros cristianos tuvieron dificultad en creer en el testimonio de las mujeres. Es una lástima. Jesús aparece a los discípulos, pero los demás no creen en ellos. Sin muchos detalles, Marcos se refiere a una aparición de Jesús a 2 discípulos que iban de camino por los campos. Se trata probablemente de un resumen de la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús, narrada por Lucas. Marcos insiste en decir que tampoco creyeron en estos. Jesús critica la incredulidad y manda anunciar la buena nueva a todas las criaturas. Finalmente, Jesús se aparece a los 11 discípulos y los reprende por no haber creído en las personas que lo habían visto resucitado. De nuevo, Marcos se refiere a la resistencia de los discípulos en creer en el testimonio de quienes han experimentado la resurrección de Jesús. ¿Por qué será? Probablemente para enseñar 3 cosas. Primero, que la fe en Jesús pasa por la fe en las personas que dan testimonio de Él. Segundo, que nadie debe desanimarse cuando la duda y la incredulidad nacen en el corazón. Tercero, para rebatir las críticas de los que decían que el cristiano es ingenuo y acepta sin crítica cualquier noticia, ya que los discípulos tuvieron mucha dificultad en aceptar la verdad de la resurrección. El Evangelio de hoy termina con el envío. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Jesús les confiere la misión de anunciar la buena nueva a toda criatura. Para meditar. También nosotros, los cristianos de hoy, hemos recibido el mismo encargo: predicar la buena noticia de Cristo Jesús por toda la tierra. Es posible que en alguna etapa de nuestra vida tengamos dificultades en nuestra propia fe. A todos nos puede pasar lo que a los apóstoles, que tuvieron que recorrer un camino de maduración desde la incredulidad del principio hasta la convicción que luego mostraron ante el Sanedrín. Ojalá tuviéramos la valentía de Pedro y Juan y diéramos en todo momento testimonio vivencial de Cristo. Ojalá pudiéramos decir: no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Para eso hace falta que hayamos tenido la experiencia del encuentro con el resucitado. Reflexionemos. ¿Cuáles son los signos que más convencen a las personas de la presencia de Jesús en medio de nosotros? Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a ser verdaderos discípulos para llevar la buena nueva con hechos y palabras donde quiera que vayamos. Amén.